Bendiciones, hermanos amados. Damos gloria y honor a nuestro Dios por la oportunidad que nos da nuevamente en este día de poder seguir estudiando su palabra, este tiempo de a través de la Biblia. Presentamos pues este tiempo al Señor. Padre amado, damos honor y gloria a tu nombre y las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Venimos delante de ti en esta hora presentando este tiempo y rogándote, Señor, oh Dios, que nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo y sobre todo a que podamos poner, Señor, tu palabra por obra, en práctica, Rey de la Gloria, que podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Gracias por cada uno, Señor, de tus hijos que está escuchando y que escuchará, Señor, esta palabra para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, hoy vamos a estar hablando de el título, más bien es la humildad que Dios quiere formar en nosotros. Y bueno, les comento, para esto vamos a estar leyendo en el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, estaremos leyendo a partir del versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 19. Les comento que estaba leyendo este pasaje y llamó mi atención a una frase aquí que a raíz de esto pues el Señor me inquietó para compartir este tema con ustedes. Amén. Dice entonces a partir del versículo 19 la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Llamó mi atención cuando se le pregunta a Juan el Bautista, después que se le había preguntado si era Elías, el profeta, quién era. Cuando ellos le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? En el versículo 22 dice, le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esa pregunta llamó mi atención. Entonces, ¿qué decimos nosotros de nosotros mismos? En sí, este pasaje habla del testimonio de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista fue el precursor del Señor. Después de 400 años de absoluto silencio, sin profecía, Dios levanta a Juan el Bautista para que preparara el camino, el pueblo, pues, para llamarlos a arrepentimiento, de manera que cuando el Señor Jesucristo se manifestara, pues los corazones de ellos estuviesen preparados. Así que Juan el Bautista, como precursor del Señor, estaba haciendo su función, pero ellos estaban dudando, considerando, indagando. Cuando digo ellos, hablo de los judíos, de la secta de los saduceos y fariseos, es decir, todo lo que era la secta religiosa de esa época. Ellos estaban indagando, puesto que no quieren competencia, y al saber efectivamente que Juan
era hijo de sacerdote, pues su padre así lo era, obviamente era probable que él fuera también. Así es que por eso ellos estaban indagando. Y Juan el Bautista, sabiendo quién era, a qué había sido enviado, él no aprovechó esta situación para enaltecerse, sino que él estaba consciente de quién era y qué había venido a hacer. Entonces me preguntaba yo, ¿y cuántos de nosotros, sobre todo en este tiempo, hermanos amados, donde se exalta, vivimos una sociedad que exalta la arrogancia, la soberbia, que promueve la autoexaltación? Hermanos amados, todo esto se da en este tiempo, ni hablar, y de hecho que es una herramienta poderosa para atizar este fuego, hermanos, lo son las redes sociales y todo lo que se da a través de ellas. No estoy hablando de ni diabolizando las redes sociales, lo que estoy diciendo es cómo se utiliza de mal para exaltar la arrogancia, promover la autoexaltación y la autoaceptación, pero sin discernimiento. Si bien es cierto, no vamos a creernos el gusano del universo, pero tampoco somos la última Coca-Cola, no somos el centro del universo tampoco. Y esto es lo que se está dando en la sociedad en este tiempo, y no solamente acá donde estamos en Europa, eso es en todo el mundo. Es lo que se está procurando, la arrogancia. Así que por eso me llamaba la atención lo de Juan el Bautista, que es decir, si a nosotros, me pregunto yo, si a nosotros esté usted en las redes o no, tenga usted, esté buscando likes o no, ¿cuál sería nuestra respuesta? Siendo que Juan el Bautista además era primo del Señor Jesucristo. Es decir, muchos por menos de eso, hermano, están soberbios y arrogantes y se exaltan. Ahora, hermanos amados, Juan el Bautista, en este momento, cuando se le acercan ellos y les preguntan que si era el profeta, es el que, citando pues a Moisés, porque recuerda allá en Deuteronomio, capítulo 18, cuando Moisés le dijo al pueblo que Dios levantaría profeta de en medio de sus hermanos y que a él deberían de oír. Así que por eso que los judíos en este momento estaban pendientes, así que dirían, ¿es este el profeta? ¿Es este el Mesías? Elías, ¿quién es? Y a cada una de las respuestas, perdón, de las preguntas, Juan el Bautista respondió de forma negativa. Yo no soy el Cristo, no soy Elías y no, que no era el profeta tampoco. Así es que él responde de esta manera porque efectivamente así era. Y añade que detrás de él venía, porque le decían, ¿no? Porque se supone, ellos consideraban que bueno, venía el Mesías y era el que debía bautizar, o Elías, o alguno de, o el profeta. Así que por eso era que le preguntaban, ¿por qué bautizas entonces? Y entonces por eso es que Juan el Bautista le dice, detrás de mí viene uno que yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Es decir, eso es una labor de los esclavos, y Juan el Bautista estaba diciendo que él no era ni siquiera digno de hacer ese trabajo de esclavos. Hermanos amados, bendito sea el Señor. Así es que me llamaba la atención y era confrontada yo a través de la palabra, y la confrontación también es para usted. ¿Qué diríamos nosotros de nosotros mismos? Y no es para que llevamos o aparentemos una falsa humildad, o que digamos con nuestras palabras unas cosas cuando en nuestro corazón está habiendo otra, hermanos amados, porque el Señor conoce nuestros corazones. Entonces, ¿qué concepto tendremos nosotros también de humildad
¿qué diríamos nosotros de nosotros mismos cuando alguien nos pregunta? ¿Sacaríamos a relucir todos nuestros títulos si los tenemos, o todos los méritos, o todas las cosas que hemos obtenido tal vez con nuestro esfuerzo, o que definitivamente ha sido Dios que nos los ha concedido? Porque la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Así es que, ¿qué haríamos nosotros si se nos pregunta? ¿Qué harías tú, Mary? Era la confrontación a la que me llevó el Señor mientras leía este pasaje, que es archirreconocido, pero así es la palabra viva y eficaz, así es el Espíritu Santo, y en un momento dado, pues la palabra penetra de una forma muy particular y somos confrontados, porque es el espejo, hermanos, la palabra de Dios, para que nosotros podamos responder a esa pregunta también. Así es que, aunque no vamos a hablar, no vamos a detenernos particularmente en el pasaje, sino que quería plantearles así, porque a raíz de este pasaje, de estos versículos que hemos leído, es que surgió la confrontación sobre lo que es la humildad. Pero, ¿qué es la humildad? ¿Qué concepto tenemos nosotros de la humildad? Y fíjese, muchas personas enfatizan en lo que respecta a la humildad puras acciones o situaciones externas. Se fijan en lo externo. Y el énfasis que se hace en la humildad es en lo externo muchas veces. Así es que vamos a leer alguna definición de humildad. Eh, la humildad está relacionada en muchas ocasiones también con una baja estima. Por eso es que si se considera de esta manera, obviamente muchas personas no van a querer, no van a buscarla, no van a anhelarla, no tiene mucha relevancia, puesto que se ve de esta manera. Pero no es así, hermanos. La humildad constituye un elemento fundamental en un carácter íntegro. Es una característica digna de ser perseguida y adoptada. Debemos anhelar, debemos desear, debemos manifestar esa humildad. En el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua, ¿no?, define la humildad como virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Lo que afirma aquí es válido, ciertamente es una realidad, pero esto, si lo llevamos a la palabra, a la cristiandad, tiene limitaciones, hermanos amados, se queda corta, no es completa, deja de lado lo esencial, deja de lado el poder y la excelencia de esta virtud que es la humildad, hermanos. Y nosotros, si lo tenemos claro y mejor definido, vamos a anhelar el incorporarla, anhelar el aprender, anhelar la humildad en nuestras vidas. Así que encontré otra definición más exacta y más acorde con la palabra de Dios, y dice: humildad es la actitud de modestia y sumisión fundamental en el reconocimiento de la condición de uno delante de Dios. Lo vuelvo a repetir. Humildad es la actitud de modestia y sumisión fundamentada en el reconocimiento de la condición de uno, es decir, de usted, de mí, de nosotros, delante de Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? Así es que es importante que reconozcamos quiénes somos nosotros delante de Dios y nos sometamos. Así que nosotros vamos a considerar aspectos de la humildad, pero de esa humildad que Dios quiere formar en ti y que Dios quiere formar en mí, que Dios quiere formar en nosotros, porque recuerde que la humildad se aprende. El Señor lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad
se aprende, hermanos amados. Así que miremos algunas características, hermanos, o más bien algunos aspectos de la humildad que Dios quiere formar en nosotros. Lo primero que vamos a considerar es que la humildad tiene raíces profundas. Vamos a utilizar como ejemplo una planta. Una planta, hermanos amados, usted ve pues el tallo, puede ver las flores, pero la humildad tiene que ver más bien es con las raíces. Es decir, la humildad, si la comparamos con la planta, las raíces es lo que representaría verdaderamente la humildad, porque es una cuestión interna, insisto, por eso decía en el principio, que nos fijamos más en lo exterior. Si vemos a una persona vestida de pronto con modestia o, no sé, viviendo, yo no sé, se tiende a decir muchas veces, ay, qué humilde, esa es una persona humilde, haciendo referencia a lo exterior, a lo externo. Por eso decía que al comparar la humildad con una planta, hacemos más referencia a la humildad, tendría más que ver la parte de la planta que más relación tendría con la humildad serían las raíces. Y entonces, evidentemente hay una parte exterior, algo que se va a mostrar y sería, por ejemplo, el tallo, las hojas, pero en relación al tallo, hermanos amados, o el tronco, si habláramos de algo más grande como un árbol, las raíces son más profundas que el mismo tallo. Es decir, al compararlo, lo más grande son las raíces. Eso tiene que ver con la humildad, porque es algo que se tiene que trabajar dentro de nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tiene que ver con lo interno, hermanos amados. Si no trabajamos esto a lo interno, por más apariencia que nosotros querramos presentarnos, estamos engañando a nosotros mismos. Realmente estamos siendo hipócritas porque no estamos reflejando una realidad, sino que estamos viviendo una apariencia. Así que la humildad es la cualidad de contrastes también. ¿Por qué? Porque tiene la característica, la humildad, de que el aparente fracaso realmente es éxito, hermano. Cuando aparentemente se pierde, realmente se está ganando. Por eso es que es una virtud de contraste. También, hermanos amados, es fortalecerse cada vez más, porque estamos procurando lo interior. Así es, nosotros estamos buscando arraigarnos cada día más fuertemente porque estamos procurando desarrollar lo interno para que luego se manifieste exteriormente. Así es que creceremos, como dice la palabra, como esos árboles plantados junto a corrientes de río que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hacemos prospera, pues estamos echando raíces profundas porque estamos trabajando en lo interno, nuestros corazones, y Dios conoce nuestros corazones, está interesado en nuestros corazones, por eso nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Le interesa nuestros corazones, le interesa que se trabaje eso a lo interior. Dios desea que para desarrollar este atributo de la humildad, echemos raíces en el Evangelio de Cristo, hermano. Es decir, que nos parezcamos cada día más a Él. El apóstol Pablo lo presentó claramente, que yo lo llamo como el jarabe de la humildad, que es Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Fíjese, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo dice a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aleluya, bendito es el Señor. Así es que nosotros, al desarrollar este atributo de la humildad, echamos raíces, hermanos, y procuramos, así mismo, como lo dice el apóstol Pablo, haciendo esa radiografía de nuestro Señor Jesucristo en lo que respecta a la humildad, el ejemplo que nosotros hemos de seguir. Pablo indica también allá en los Colosenses capítulo 2 versículo 7 que tenemos que estar firmemente arraigados y edificados en Cristo. Firmemente arraigados y edificados en Cristo. Por eso, hermanos amados, que esas raíces tienen que ser profundas, porque estamos buscando cada día más de Él. Estamos buscando el parecernos a Él. Estamos buscando el ser imitadores de Él. Aleluya. Porque si Juan era un testimonio o ejemplo para nosotros de humildad, hermanos, la cima, el top es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, número 2, vemos también que la humildad que Dios quiere formar en nosotros procura el fruto del Espíritu. Una persona verdaderamente humilde es segura. Una persona verdaderamente humilde es segura. ¿Qué hace una persona que no es humilde? No es segura y busca reconocimiento y exige ese reconocimiento. Busca la forma en que se le reconozca, hermanos. Aunque sí sea necesario o haya por qué reconocerle algo, tranquilo. Si no te reconocen otros, pues el Señor sí te reconoce. Pero la humildad que el Señor quiere formar en nosotros, hermano, es segura, no necesita ser reconocida públicamente. Oiga lo que le digo. No necesita ser reconocida públicamente. Esto no significa que no sea reconocida públicamente, pero si una persona considera y que tengo que ser reconocido públicamente como una necesidad, entonces lo va a exigir. Y eso no es la humildad. Eso no quiere decir que esa persona entonces es segura. No es la verdadera humildad. La verdadera humildad está segura porque sabe quién es. No exige. Se queda tranquilo porque sabe quién es. Aleluya. Eso me hace recordar. Usted recordará ya cuando Coré, Abirán y todo eso que se rebelaron contra Moisés, porque ellos querían que porque era Moisés y qué pasa con ellos y tal, menospreciando lo que el Señor le había dado a ellos y queriendo lo de Moisés. Entonces exigían ellos, hermanos amados, no valorando lo que Dios le ha dado, y eso sigue pasando en este tiempo. Entonces quiere decir que no estás seguro, no estás segura. ¿Qué quieres exigir? ¿Y qué hizo Moisés? Él fue a la presencia del Señor y Dios se encargó de ellos, hermanos amados. Yo no voy a pelear ni a exigir porque sé quién soy, a qué el Señor me ha llamado. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, y no con soberbia ni arrogancia. No exiges entonces porque estás seguro o estás segura. La humildad genuina es sana. Por eso no estás pensando mal del otro, del hermano, de la hermana, del prójimo. Ay, ¿cuántos andan por allí con espíritu de sospecha? Y ay, ¿por qué me dio eso? ¿Y por qué me llamó? ¿Y por qué me dijo Jesús de Nazaret? Torciendo todo, pasa por el filtro del intelecto, y como las cosas no están sanas, se tuercen. Entonces eso es terrible. Necesitamos entonces esa sanidad. ¿Por qué? Porque se necesita la verdadera humildad, y por eso el Señor quiere formar en nosotros la humildad. Esa verdadera humildad, una humildad que es sana, una humildad que es segura, hermanos amados.
que además no estás pensando que, uy, será, insisto, con el espíritu de sospecha, que quiere, uy, ¿por qué hace esto? Uy, no, qué horrible. Ay, no, pero es que uno tiene que cuidarse porque hay tanta cosa. No, 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 tranquilo, el Señor te cuida. Si derribas todas esas fortalezas de tu mente, descansas en el Señor, confías en Él, porque sabes a quién le has creído, el Espíritu Santo te mostrará aún las intenciones de aquellos que te quieren, de aquellos que se están acercando, porque el que conoce los corazones es Él. Pero si tú insistes en cuidarte y protegerte tú, te puedes equivocar y puedes estar siendo injusto, porque a nadie le gustaría. A mí no me gustaría que me miraran así con ese espíritu de sospecha y creyendo que la intención con la que estoy haciendo las cosas es mala y que procuro sacar provecho. No me gustaría, ¿verdad? Creo que a usted tampoco le gustaría. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer con los otros? La regla de oro es esa: como te gustaría ser tratado, trata a los demás. Una auténtica humildad está cubierta de mansedumbre y de paciencia. Hermanos, la humildad siempre está acompañada de estas dos. Ese es el trío perfecto: humildad, mansedumbre y paciencia. Es así, hermanos amados. Donde usted ve una, busque, porque están las otras también. Hermanos, son fieles compañeras esas tres: humildad, mansedumbre y paciencia. Ese trío poderoso, excelente, hermano, perfecta combinación, va a procurar desarrollar ese fruto, porque de hecho la paciencia y la mansedumbre forman parte del fruto del Espíritu que está allá en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Así que eso se va a manifestar. Los cristianos debemos buscar la humildad. Mientras estamos cultivando el fruto del Espíritu, hermano, se va a ir desarrollando, aleluya, en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Hermanos, viviendo en dependencia del Espíritu de Dios. Si nosotros cada día dependemos del Espíritu Santo, hermanos amados, esto dará como resultado que no andemos en los deseos de nuestra carne ni los satisfagamos, sino que andemos en el Espíritu, y por lo tanto ese fruto se va a manifestar en nosotros para la gloria y la honra de Dios. La humildad procura el fruto del Espíritu. La humildad es segura. No estás buscando y exigiendo nada, hermano, hermana. La humildad es sana y segura. Número 3, la humildad es madura también emocionalmente, hermanos. Bendito sea el Señor. La humildad es sensible y pobre en espíritu. Muchos tienen un concepto equivocado de pobre en espíritu, hermano. No significa que esté llena de debilidades, sino que la humildad reconoce su dependencia de Dios. Eso es lo que es ser pobre de espíritus. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, hermano. Entonces, si eso fuera algo malo, ¿cómo vamos a ser bienaventurados? No, está hablando de que reconocemos nuestra dependencia, reconocemos que lejos de Él nada podemos, reconocemos que le necesitamos, hermanos amados. De eso se trata, reconocer que tú solo, que tú sola no puedes, que lo necesitas. La humildad posee un carácter fuerte. Y valga la pena volver a repetir lo del carácter fuerte, que muchos tienen esos conceptos porque son frases hechas, hermanos, y fortalezas en nuestras mentes que debemos derribar, paradigmas, hermanos amados, que debemos desarraigar de nuestras mentes y nuestros corazones. Un carácter fuerte no tiene que ver con el que más grita, con el que yo no me dejo de nadie, con que yo no tengo pelos en la lengua, con que me dice la A a la C y yo le digo hasta la Z. Eso no es carácter fuerte, hermanos amados. Insisto, y no me cansaré de repetirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con ese falso concepto, ¿qué va a pasar? Que usted está diciendo que entonces nuestro Señor Jesucristo tenía un carácter débil, porque como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Hermanos, no, de ninguna manera. Así no es. O sea que eso no es ser fuerte, eso es débil. Cualquiera puede dar dos gritos, patear y patalear
y hacer un espectáculo, hermanos amados, cualquiera puede hacerlo. Así es que no habla de carácter fuerte, eso, horrible. No, 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 no. La humildad posee un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque esa aparente debilidad es la que le hace fuerte. Imagínese, el todopoderoso creador del cielo, la tierra, el mar y lo que en ellos hay, guardó silencio. Por eso que cuando llegaron a arrestarle ahí en el huerto, que estaban allí todos y llega Judas con esa turba a buscar al Señor con palos y todo, Pedro saca la espada y le corta la pobre oreja al soldado. Hermanos amados, y el Señor le dijo, guarda la espada, porque el que espada morirá, hermanos. No, esa no era la idea, y por eso el Señor le sana la oreja y le manda a guardar a Pedro la espada, porque esa no era la forma. No, no, de ninguna manera, y por eso le dice, ¿no crees que yo puedo mandar a mi padre que manda unas legiones aquí? Hermanos amados, esa era la realidad. Él podía hacerlo y se cayó. Él, es más, cuando le preguntaron, él preguntó, perdón, ¿a quién buscan? Dice a Jesús. Y él dijo, yo soy. Y cayeron a tierra y con todo y eso, hermanos amados, siguieron en su necedad, en su obstinación, hasta crucificarle, no sin antes golpearle, escupirle, burlarse de él, vejarle. Hermanos amados, y él por amor a ti, a mí, por amor a nosotros no abrió su boca. Dígame usted si eso es debilidad. De ninguna manera. Así es que la aparente debilidad en la humildad es la que le hace fuerte, realmente fuerte. Y su aparente pobreza, realmente riqueza. Por eso decíamos que es una virtud de contraste, porque es una realidad. Tiene la entereza, se mantiene firme aún en medio del insulto. Su corazón está guardado, no piensa en la venganza. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo orando, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Uno por menos, ¿qué hace? Estás pensando en cómo devolverla, pero no. Es más, si te alaban, si te elogian, esos humos no se te suben a la cabeza. Eso tiene que ver también con la humildad. Si te pasan situaciones duras, injustas, tu corazón ni tu alma se llenan de amargura. Esa es la humildad. Las emociones no te controlan. Ningún factor, ni interno ni externo, hacen que cambiemos. Esa es la humildad que Dios procura desarrollar en cada uno de nosotros, hermanos. No porque, yo siento esto o no siento aquello, es lo que va a hacer que tú tomes X o Y decisión. No, la ira es usada más bien como una herramienta para actuar en su justa medida, hermano, para implementar la justicia. Es decir, no actúas impulsivamente dejándote llevar por la ira. No, todo sentimiento de su corazón se mantiene expresado plenamente dentro de los límites de la prudencia. Somos prudentes entonces. No dejamos que ni las emociones, ni las pasiones, ni ser impulsivos nos controlen. Que hacemos y deshacemos y luego cuando nos metemos en problemas es que entonces vamos a pensar y a reaccionar. No, 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 de ninguna manera. Hermanos, menos en estos tiempos que estamos viviendo, como le decía en un principio, de las redes sociales. Por eso que le digo que es madura emocionalmente la humildad. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo de los likes, de los followers, de que si, ay, cuántos seguidores tengo,
Ay, que si me dieron esto, ay, que si me falta aquello, ay, que si estos hicieron algo, pues yo voy a ver cuánto más hago. Y gente haciendo tantos desastres y locuras, metiéndose en cosas peligrosas, arriesgando su integridad, vendiendo hasta su alma al diablo, hermanos, haciendo cuanta locura por ser vistos, por ser reconocidos. No, hermano, no, 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 no. ¿Vio? Emocionalmente inmaduros son todos aquellos que andan detrás de todo esto, creyendo que valen por eso, hermano, y comienza la competencia. Este hizo, pues ahora yo tengo la obligación. ¿Cuántas gentes viven en una ansiosa inquietud y en cuántas cosas se están metidos? ¿Por qué? Porque dependen de eso y porque no están maduros emocionalmente. Y la humildad es emocionalmente madura. Por eso hay que tener mucho cuidado, pues hay tanta insensibilidad, falta de amor que vemos, oiga, en cuantas cosas y desafíos y cuantas locuras que hacen en esas redes. Gente loca porque hay de todo, así como hay cosas buenas, hay malas y hay muy, muy malas, hermanos amados. Se exalta el ego una vez más. Nosotros somos llamados a madurar emocionalmente también y a reflejar esa mansedumbre, esa humildad, así como Cristo nos enseñó. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 29. El Señor nos invita y nos dice que aprendamos. Y número 4, la humildad imita al Salvador. Porque ¿quién más, hermanos, humilde que Él? La humildad tiene como naturaleza, hermano, el ser sumisa. Está rápida para reconocer sin reservas ni hipocresías que merece, hermano, aleluya, reconocer la grandeza de ese Salvador que tenemos. Hermanos amados, de reconocer quién merece la gloria y la honra, quién merece ese reconocimiento. Es que eso forma parte del evangelio, eso forma parte del cristianismo. Si esa es la vida cristiana, primero tuvimos que reconocer que no hay bueno ni uno, dice la palabra, que por causa del pecado estamos apartados, destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra también, hermanos amados, que al reconocer al Señor Jesucristo, al recibirle en nuestros corazones, entonces se nos da autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted todavía no ha reconocido a Jesús como su Señor y suficiente Salvador y único Salvador, si usted no le ha recibido, es decir, que le ha invitado a su corazón para que sea el Señor de su vida, entendiendo que Él ocupó el lugar que le correspondía a usted y a mí en esa cruz del Calvario por causa de nuestro pecado, porque Él no pecó. Si usted lo reconoce como su único y suficiente Salvador, entonces usted tiene derecho a ser hijo de Dios. Mientras tanto es una criatura de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Así que usted lo puede leer, no importa cuál sea la Biblia, búsquela. Y ahí usted va a leer eso. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Así es que si reconocemos que no podemos salvarnos, que no son rezos, ni misas, ni oraciones, ni intercesión de ninguna parte luego que nos hemos muerto, que la decisión se toma ya en vida, que hoy es el día aceptable. Para eso hay que reconocer que no es por obras para que nadie se gloríe, que no podemos hacer nada para obtener nuestra salvación por méritos propios, que es por la obra de Jesucristo en esa cruz del Calvario. Reconocimiento, hermanos amados, reconocimiento de que Él merece toda gloria, honra y honor. Todo lo merece porque Él murió por usted y por mí, cuando no lo merecía. Entonces, hermanos amados, al nosotros reconocer que los méritos de nuestro Señor, reconocer sin reservas que sin Él es imposible, aleluya.
salvación, vida eterna, vida en abundancia que nos ha prometido, una verdadera vida, esa paz de Él que sobrepasa todo entendimiento, una vida de propósito, solamente con Él. Cuando usted y yo reconocemos eso, hermanos amados, aleluya, es esencial, pues nos humillamos bajo su poderosa mano. Por eso la humildad imita al Salvador, porque Él se humilló hasta lo sumo, hermanos amados. ¿Cuánto más hemos de hacerlo nosotros? Esto se lleva a cabo, hermanos, tratando a los demás a sí mismo, reconociendo a los demás también, reconociendo las virtudes también de los demás, reconociendo que nos necesitamos los unos a los otros, que no somos llaneros solitarios y que aquellos que quieren vivir así no le puede ir bien, hermano, porque esa no es la voluntad de Dios. Es más, dice la palabra, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos miembros del cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. Nosotros le damos el primer reconocimiento a Él, al Altísimo, al Todopoderoso, al digno de gloria, honra, al 3 veces santo, al Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Si la humildad es el atributo más alto en la cristiandad, entonces Cristo, como ya había dicho, hermano, es el top de la humildad, el ejemplo supremo de la humildad. No hay otro, hermano, no tenemos otro modelo más excelso y maravilloso. Esta es una característica, como ya lo leímos allá, y bueno, vale la pena volver a leerlo allá en Filipenses capítulo 2. Ahora leemos a partir del versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que no pecó, el que no merecía morir en esa cruz, lo hizo por nosotros, se humilló, hermanos amados. Esa fue la humillación, dejar su trono de gloria y majestad para hacerse como uno de nosotros. Su encarnación misma fue su máxima humillación, hermanos amados. Pero Él fue exaltado, aleluya, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor y Salvador se hace hombre, se humilla a sí mismo y Dios le exalta. Aleluya, aleluya. Ese es el ideal supremo, modelo supremo de humildad, nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo para que cada uno de nosotros como cristianos sigamos sus pasos. Aleluya. Es digno de que le imitemos definitivamente. Es nuestro modelo. Él fue rechazado, escupido, abandonado, hermanos, hasta lo último, ya usted sabe todo lo que él vivió. Nada de lo que usted y yo podamos pasar, hayamos pasado o pasemos, hermanos amados, ya él lo vivió antes. Usted y yo no tenemos excusa de ninguna manera. Así es que ese ejemplo lo tenemos. Nosotros hemos de seguir sus pasos. Aleluya. No permitamos entonces que el orgullo y la soberbia tomen control en nuestras vidas, porque es como un veneno así de malo, como el veneno entra en el organismo y va destruyendo, hermanos. Asimismo, el orgullo y la soberbia en la vida de el cristiano, de cada uno de nosotros, o aún a los que no lo son también, ¿no? Pero como estamos hablando de nosotros como cristianos. Y número 5, la humildad se rinde plenamente al Señor. Ante la obra de salvación que se testifica ahí en la palabra de Dios, de cómo el Señor nos ha redimido, ha transformado nuestras vidas. Hermanos amados, la palabra muestra esto. Por lo tanto, la respuesta natural es que respondamos nosotros. Esa humildad que se manifiesta en nosotros es la respuesta natural. Nada podíamos hacer nosotros. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, en el lodo cenagoso, en el pozo de desesperación. Él rompió las cadenas que nos ataban, nos dio libertad, cambió nuestro lamento en baile, hermanos amados. ¿Cómo entonces
¿Cómo entonces no vamos a responder en agradecimiento y con humildad, entregándonos completamente a nuestro Dios y Salvador? Esa rendición total, esa dependencia absoluta es la respuesta lógica, si se quiere, a aquel que todo lo dio por nosotros, que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Hermanos, es el primer paso para caminar en humildad en esta vida cristiana. Rendirnos completamente a Él, a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ejemplo nos ha dado, porque nos salvó, porque nos redimió. Así es que, hermanos, nosotros debemos renunciar a toda altivez en nuestras vidas. Debemos echar fuera toda rebelión de nosotros, hermanos. Y tenemos que reconocer, admitir nuestra necesidad de dependencia absoluta en Cristo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, dijo que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas, que apartado de Él nada podemos hacer, que dependemos de Él, que para poder llevar fruto, hermanos, tenemos que estar pegados, bebiendo de esa savia divina, hermanos amados, para poder llevar ese fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca. Necesitamos depender de Cristo, de su gracia, porque Él lo dijo, bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, le dijo al apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que estar allí pegados, agarrados, aleluya, dependiendo de esa gracia suya que nos sostiene. Porque es por su gracia, no es su esfuerzo ni el mío. Usted puede decir, uy, no, eso está difícil, uy, qué duro es esto. Hermanos, tranquilo, esto se aprende. Contamos con la ayuda del Espíritu de Dios, contamos con la palabra de Dios y contamos con esa gracia, favor no merecido de Dios. Lo contamos con ese regalo de Dios para con nosotros. Y si nosotros dependemos de esa gracia suya, podremos también glorificar su nombre, porque viviremos en humildad y de esa manera glorificaremos el nombre de nuestro Dios. Tenemos que crecer, hermanos, en humildad, no se conforme. Seguramente habrán cosas ya que han sido tratadas porque, ay Dios mío, aleluya, yo le llamo las dosis de humildad que nuestro Señor nos da, esos jarabes. Y son ciertas situaciones que se presentan en nuestras vidas, hermanos, donde muchas veces somos humillados, somos tratados injustamente y de qué manera hemos de responder. Eso también es algo. Por eso es que le hablo de que tenemos que crecer en humildad. Necesitamos discernir y voy a darle, digamos, como un tips. Por ejemplo, usted observará que hay momentos en nuestras vidas en que tenemos que mantenernos calladitos. Usted quiere responder, pero recuerde, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero ¿en qué momento debo responder y en qué momento no? Mire, dejémonos guiar, definitivamente tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, pero algo que nos ayudará también es la motivación con la cual yo quiero responder, por ejemplo. Observe, pongo dos ejemplos extremos o dos ejemplos contrarios, diríamos mejor. Por ejemplo, usted recordará a Esteban, el primer mártir, Hechos capítulo 7. Esteban, le pusieron allí una trampa injustamente, lo acusaron, Esteban testifica y ellos, dice la Biblia, que hasta los dientes los crujían así y lo veían a él y su cara era como un ángel, el rostro de un ángel. Ellos pues optaron por lapidar a Esteban y Esteban solo oró diciendo, perdónalo porque no sabe lo que hacen, no le tomes en cuenta pues esto. Él veía la gloria de Dios, ¿no? Al Señor. No abrió su boca. Él habló lo que tenía que hablar hasta que llegó, porque se le dio la oportunidad, pues, como de expresar, hablar, y él, pues, comienza
aprovecha para predicarles, testificarles del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué? Ellos pues crujían los dientes y no estaban de acuerdo y lo apedrearon. Él hubiera podido decir muchas otras cosas más para defenderse, pero no fue así. Él habló y luego cuando ellos se dieron a la tarea de lapidarlo, él solo pidió por ellos y no abrió su boca, no se defendió, no se defendió. Entonces, podemos ver otro caso donde el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, cuando él defiende su apostolado, porque el apóstol tendría que defender su apostolado. Eran las circunstancias que se estaban dando porque habían algunos que se levantaban para menospreciar el apostolado, pero no era porque Pablo se estaba defendiendo de que cómo van a menospreciarme, yo soy el apóstol como algunos en este tiempo. No, 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 no. Ese verdadero apóstol no estaba defendiéndose a él por exaltarse a sí mismo, sino para la autoridad, porque si esto no se daba, ¿cómo él iba a poder continuar con el ministerio si no presentaba todas aquellas cosas? Él tenía que hacerlo por el bien del evangelio y el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, ¿a qué le quiero llevar con esto? A que consideremos nosotros por qué realmente lo estamos haciendo. ¿Ah? Muchos dicen una falsa humildad que realmente es hipocresía, hermanos amados, porque por allí mismo se puede deslizar. Usted puede orar en la mañana y decir, Señor, bendice a mis hermanos, tal y cual, y aleluya, y gloria a Dios. Y después, a lo largo del día, a tener una manifestación de hipocresía y toda la humildad se fue por el retrete. Hermano, por eso tenemos que conocer la dinámica de nuestros corazones y realmente cuál es la motivación por la que lo estamos haciendo. Si es para la gloria de Dios, no porque usted y yo lo digamos, es para la gloria de Dios. No, no es porque usted y yo lo digamos, sino que sea realmente así, para bendición de otros, como en el caso del apóstol, por el ministerio, porque era necesario que no fueran contaminados los hermanos en Corintios y afectara de esta forma el evangelio y la extensión del evangelio. ¿Ve? De la obra del Señor, del reino de Dios. No, era eso lo que estaba, él no estaba defendiéndose a sí mismo. Esa era la gran diferencia. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que considerar nosotros, no como los fariseos. Por eso el Señor les dijo allá cuando les dio la oración modelo, Mateo capítulo 6, les dio la oración modelo. Que les decía que no fueran como los hipócritas que van a las plazas a orar para ser vistos de los otros. Ve, es lo exterior. Es buscar para ellos autosatisfacción, reconocimientos, like. Es para que me miren a mí, todo es hacia mí. No, 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 es hacia Jesús. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. No, 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 no soy yo. El que viene detrás de mí era primero que yo. Ese, yo no soy ni digno de desatar la correa del calzado. Hermanos amados, él lo dijo claro, dice, confesó y no negó, sino que confesó. Yo no soy el Cristo, no soy el que tiene que ser exaltado ni glorificado, ni siquiera decirlo, ay no, porque muchos también con la falsa humildad están, ay, diciendo, no, no, hermanos amados, es que eso se va a saber, se va a saber, se va a notar, porque es algo espiritual. Así es que, hermanos amados, cuando Dios permita que tengamos que beber del jarabe de humildad, abra la boquita y trague, porque es necesario. Es necesario, hermanos amados, porque se aprende, la humildad se aprende. Entonces tenemos que menguar. Eso lo dijo también Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Nosotros desapareciendo de la escena. Así le dijo, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, yo estoy imitando a Cristo, háganlo ustedes también. De eso se trata, porque Él es la luz verdadera, aleluya, que vino a este mundo. Él es el digno de suprema adoración y alabanza. Él es el digno de gloria, honra y honor. A Él es el que tenemos que imitar, hermanos amados. Así que debemos de admitir nosotros, para crecer en humildad, tenemos que admitir que nos hace falta más humildad en nuestro caminar.
Es así. Si no lo reconoce, ay, no, yo no, fulanita, la hermana Evodia o la hermana Cinti o el hermano Timoteo o el hermano Filemón. No, usted y yo también. Peor aún, hay veces que aparece el orgullo y parece ser que el orgullo o la soberbia la que domina nuestro carácter. De ninguna manera. Tenemos que estar atentos ante esto, hermanos amados, en guardia, velando y orando. Aceptemos que la humildad, hermano, es como un edificio en construcción en lo que respecta a nuestra alma. Está en construcción. Y esto es hasta que Cristo venga o nos mande a buscar. Fíjese cómo la necesidad, pues, de que nosotros, bendito sea el Señor, crezcamos, hermanos amados. Se nos ordena, se nos manda en la palabra a que la cultivemos. Mire cómo Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice también la palabra, Colosenses capítulo 3, el versículo 12, dice la palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, vestíos, hay que vestirse, hermano. Entonces, ¿ve? Estamos buscando ahí en nuestro guardarropa, ahora que nosotros que viene el verano por acá, hay que cambiar, pues tenga presente que dentro de su guardarropa, su closet, su placar, como lo llame usted, armario, tiene que tomar en consideración la humildad como vestido también. Las escrituras nos exhortan a revestirnos de ella. ¿Por qué? Dice Pedro en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, porque Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Seamos motivados, hermanos. Oh Dios, a recordar, como dice el Proverbios 22:4, que la recompensa de la humildad y el temor del Señor son, ¿cuáles son las recompensas? Es decir, si usted y yo somos humildes, procuramos la humildad y el temor del Señor, ¿qué va a venir como resultado? Recompensa, riqueza, honor y vida. ¿No quiere eso usted? Yo sí lo quiero. Seamos animados entonces, hermanos, a ser imitadores de nuestro Señor y Salvador. Honrémosle, aleluya. Honremos el Evangelio, persiguiendo con intencionalidad el ser humildes de corazón, esa virtud maravillosa. Confiemos en el poder del Espíritu de Dios, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, para seguir creciendo en humildad. Hermanos, que nuestro carácter sea forjado. Y así va a ser. Y así va a ser si usted se dispone, si usted lo cree, si usted está dispuesto a parecerse a su Señor y Salvador, a Cristo Jesús. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, damos honor y gloria a ti, las gracias, Señor, porque ejemplo nos has dado para que sigamos tus pisadas. Señor, ayúdanos a arraigarnos cada día más, Señor, a que esas raíces cada vez sean más profundas, Señor, y cultivemos esa humildad, Padre amado, ese fruto del Espíritu, Rey de la Gloria, sea manifiesto en nuestras vidas. Entendamos que necesitamos, Señor, oh Dios, una humildad, Padre amado, Rey de la Gloria, que se ha forjado en nuestro carácter, Padre celestial, esa humildad que tú deseas, Señor, desarrollar en nosotros, esa genuina, no hipocresía, no apariencia, no exterior, Señor, sino a lo interno, Rey de la Gloria, de corazón, como dices tú en tu palabra, Señor. Gracias, bendito eres. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, ayúdame
Ayúdame a mí misma, Señor, oh Dios, Rey de la gloria, a crecer en humildad, Señor, oh Padre amado, a depender de tu Santo Espíritu, sabiendo que, oh Dios, con su ayuda será posible y podremos crecer, Señor, a tu imagen, parecernos cada día más a ti, testificar, dar honor y gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque tengamos claro lo que es la humildad, saber, Señor, cómo hemos de actuar porque dependemos de ti, porque decidimos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esa convicción en nuestros corazones. Gracias, Espíritu de Dios, por esa ayuda. Gracias por esa gracia tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo honor y gloria lo damos a ti y las gracias, Señor, por la victoria que tú nos das, pues somos más que vencedores en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios les bendiga.